Hola a todos, estamos con los hechos y personajes más importantes del departamento, del municipio, de la nación, y estamos con una cara muy conocida en el ámbito público y de ingeniería, Mónica Saldarriaga. Pero dejemos que Mónica diga quién es, dónde estudió, cómo se ha preparado y cuáles son sus planes como gerente de la empresa Aguas y Aguas. Bueno, Jorge Eduardo, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Mónica Saldarriaga? Yo pienso que hay que empezar por de quién soy hija, ¿sí? Mi papá pereirano, Julio Saldarriaga, y mamá, nacida en Mistrato, Leticia Escobar, papá minero y mamá cafetera. Luego, por cuestiones de negocios de mi abuelo, mi papá se va a vivir a Marmato, Caldas, y yo nazco en Supía, donde estudió Mónica Paola Saldarriaga, en la Escuela Manuela Beltrán de Marmato y en el Instituto Oficial Marmato, ahí termino el bachillerato. Entonces, digamos que familia de Risaralda y Pereira, que migra por negocios a Caldas, y luego otra vez las tres hermanas retornamos a Pereira. Las tres actualmente vivimos en Pereira, pero ya desde hace mucho tiempo. La universidad la hice en Medellín, en la Universidad de Medellín, estudié ingeniería civil. Tan pronto terminé la universidad, regresé a Pereira y después de terminar la universidad trabajé un par de años en Pereira, en la alcaldía, en la Secretaría de Infraestructura, hace 25 años, Jorge Eduardo, 25 años ya. En la Secretaría de Infraestructura yo ya tenía un plan trazado, que había trazado con mi papá y mi mamá, y es que después de 2 años de estar en la universidad me iba a estudiar al exterior y me fui a estudiar a Barcelona. ¿Y qué estudió allá? Bueno, me fui a hacer una maestría que se llama Desarrollo Urbano y Territorial para ciudades de países en vías de desarrollo, porque me preocupaba mucho cómo estos países que llevamos rezago frente a otros europeos, cómo avanzábamos, pero me quería ir a estudiar un modelo que no fuera un modelo europeo, por eso se llama para ciudades de países en vía de desarrollo. Era una maestría en España, pero aplicable a Latinoamérica, básicamente. Entonces estábamos muchos estudiantes latinoamericanos estudiando cómo avanzar. Esa fue, digamos, la maestría. Después hice un posgrado de instalaciones en edificios, donde estudié energía, acueducto, alcantarillado, domótica, gas, pero era con cálculo, o sea, me tocó aprender a calcular todas las redes. Bueno, entonces ya cuéntenos cómo una mujer se mete a la ingeniería civil cuando en esa época, ¿no?, que estudien cosas de mujer. ¿Por qué estudió ingeniería civil? Pues es que estaba muy chiquita, o sea, si yo me devuelvo en el tiempo cuando yo leí mi carrera tenía 16 añitos. Yo estaba chiquita y estaba entre dos carreras que parecieran diametralmente opuestas, pero ya en el ejercicio de la ingeniería me he dado cuenta que están más cerquita de lo que uno piensa, y estaba entre Derecho e Ingeniería Civil. Y al final me decidí por Ingeniería. Bueno, entonces también el corazoncito, ¿cómo escoge? Usted va a Barcelona y allá escoge su esposo. Bueno, dentro de la maestría había un taller que era vivienda autogestionada. Entonces el taller duraba 2 semanas y mi esposo es arquitecto y estaba en Arquitectos Sin Fronteras, en Barcelona. Entonces es de Barcelona, nació en Barcelona, y nos conocimos en ese taller y bueno, empezamos a salir, nos casamos y allá nacieron nuestros hijos en Barcelona. Bueno, son nacionalizados, nacidos en España, y su esposo sigue sin fronteras y muy activo en los temas de ciudad. Eso es muy bueno, que se ve en Pereira y en todos los proyectos que manejan el país muy bien. En su carrera profesional, ¿qué experiencia ha tenido, Mónica? Bueno, antes de irme, como lo decía, estuve en infraestructura, pero también en el sector privado, en el Luz y Tejada. Yo estaba con los contratistas de Luz y Tejada, no sé si recuerdan donde era antes, que esto era, nos tocó sacar muchos indigentes, donde es actualmente la plaza de mercado. Yo participé de la construcción de eso, pero con los privados. Hice antes de viajar a mi maestría La galería. claro, y antes de viajar me fui a Putumayo a hacer rehabilitación de vías rurales en el Putumayo. Viví en La Hormiga, Putumayo. Todo esto antes de viajar. En La Hormiga fue dificilísimo porque era época de guerra en Colombia, entonces enfrentamientos de guerrilla contra paramilitares. Hicimos cabildos indígenas, escuelas, rehabilitación de vías rurales.
Luego ya vengo para irme a estudiar al exterior, hice unas cuantas cosas acá. En España fui jefe del área de edificación de una constructora grande. Allá hice colegios, guarderías, un centro cultural, bueno, bastantes cosas. A raíz de ser jefe del área de edificación, entonces allá también homologo mi título. Allá soy ingeniera técnica en obras públicas con especialidad en construcciones civiles, porque no hay ingeniería civil allá. Entonces empiezo el camino para estudiar un poco más y poder obtener un título español. Y luego regreso a Colombia. Cuando regresé a Colombia, regresé al área metropolitana a trabajar en temas de transporte, de la integración del transporte público. Eso fue 2012. Después, en 2013, llego a la alcaldía y trabajo en ordenamiento territorial. El actual plan de ordenamiento que hay vigente en Colombia salió en cabeza mía como subsecretaria de ordenamiento territorial. Era el secretario de planeación, el ingeniero Carlos Arturo Caro, gran jefe, con una visión estratégica increíble. O sea, teníamos internamente muchas discusiones, pero siempre llegábamos a un punto en común y eran discusiones muy técnicas y a solas. Fue un proceso de construcción muy bonito con él, le aprendí un montón y yo sabía de ordenamiento territorial y él sabía de planificación estratégica. Entonces, bueno, ahí esto fue planeación. Después estuve haciendo interventorías, sector privado, unos años hasta que me llaman a ser secretaria de infraestructura del departamento de Risaralda. O sea, ha tenido experiencia en los dos palacios, en el amarillo y en el gris. Sí, pero ha sido muy bonito porque mira, después de hacer un plan de ordenamiento, digamos que la vida me ha permitido darle la vuelta para ver materializadas las cosas que han sido planificadas, porque con el equipo sacamos adelante el plan de ordenamiento y después en la Secretaría de Infraestructura vimos materializar muchos de los instrumentos que dejamos ahí, por ejemplo los juegos nacionales, los Juegos Deportivos Nacionales que se celebraron en el eje cafetero, pero la ciudad principal era Pereira. Entonces, cuando se hacen los Juegos Deportivos Nacionales y empezamos a sacar el licenciamiento para las sedes, nosotros habíamos dejado en la norma establecido dónde con color azul iban a ser los equipamientos deportivos, la norma. Entonces fue muy bonito porque ya es ver materializado lo que se dejó en la norma. Cuando estábamos haciendo el plan de ordenamiento tuvimos muchas discusiones acerca del agua, del agotamiento del recurso hídrico, donde habían declaratorias de agotamiento del recurso hídrico. No sé si de pronto recuerden que en ese plan de ordenamiento hubo devolución de tierra por la discusión del agua, pero estamos hablando de muchos, estamos hablando de 10 años atrás, 12 años atrás que estamos dando esas discusiones, y llego a Aguas y Aguas y veo que esas discusiones eran reales, que lo que estábamos discutiendo en ese momento con el agotamiento del recurso hídrico es lo que está pasando hoy en Pereira. Bueno, entonces de ahí, con esa buena experiencia en el departamento, ¿cómo llega Aguas? Bueno, el alcalde como presidente de Junta me delega la gran responsabilidad y me invita a hacer la gerencia de Aguas y Aguas y acá estamos haciendo la tarea. Ya tenemos digamos, un reto muy grande que es asegurar el recurso hídrico para que Pereira pueda seguir creciendo, o sea, tomar todas las medidas necesarias para avanzar en el aseguramiento del recurso hídrico. Bueno, hay dos cosas que han marcado el carácter firme de Mónica Saldarriaga. Uno, en una empresa donde le toca trabajar con ingenieros, con obreros, con operarios, con más hombres que mujeres, en fin, y tiene un carácter y no es dando órdenes ni arrasando, sino que se conecta con la gente y sigue firme en su carácter. ¿Cómo hace para manejar todo eso? No, pues es que ahí me crié. En mi cuadra era una niña y 10 niños. En la universidad igual, y yo creo que eso es, para mí hay una cosa muy importante que es la igualdad, Jorge Eduardo, y para mí estar en la obra es como estar en lo mío. Entonces, para mí no presenta ningún reto, es donde más cómoda me siento realmente. Bueno, otro muestra de carácter. Hace 6 meses en una posición podía ser de confort, pues Mónica puede decir que Aguas y Aguas, va a haber agua siempre en Pereira y todo, pero hace 6 meses se paró en la raya y dijo, ojo que no va a haber agua en muy poco tiempo. ¿De dónde sale con esa firmeza a decir eso y cómo solucionó el problema? Bueno, eso es una realidad, pero además lo había dicho yo cuando estábamos haciendo el plan de ordenamiento. Digo, hay declaratorias de agotamiento del recurso hídrico, por eso es que no se amplió suelo. Hay un estudio que estas empresas estamos obligados a hacer que se llama el balance hídrico. Ese estudio de balance hídrico ya nos dijo, con las actuales fuentes alternas, no va a haber agua hasta 2030. Entonces, bueno, eso escandaliza mucho cuando uno dice, pero es la verdad.
por más que escandalice es la verdad. Ahora, el tema profundo es cómo lo vamos a resolver. Entonces nosotros ya iniciamos el camino. Lo primero, hay que hacer más tanques. Entonces empezamos por reforzar los tanques actuales que tenemos, que datan de los 50, de los 70. Hicimos los estudios, estamos en camino ya a recibir estudios y diseños para hacer más tanques. Entonces eso lo que nos ayuda es con la regulación. Entonces, cuando viene mucha agua de la cuenca alta, porque también tenemos momentos donde viene mucha agua, que tengamos más almacenamiento. Entonces, con el almacenamiento se resuelve parte de este reto tan grande. Hacia Cerritos nosotros estamos habilitando 5 pozos que tenemos. Digamos que un pozo no es como un embalse o un microembalse, pero sirven, ayudan. Entonces, construcción de tanques, habilitar los pozos que hay en la actualidad, y además iniciamos 2 procesos con cárter. Uno para un microembalse y otro para un embalse de gran envergadura que es en el río San Eugenio, en el municipio de Santa Rosa. Vamos en el camino, hay que trabajarle a todo, algunas cosas las alcanzaremos a ver digamos en este mandato, y otras tienen que darle continuidad, dejarla en el mapa estratégico para que ningún gerente cambie de esa misma línea de lo que tiene que ver con el aseguramiento del recurso hídrico. Bueno, cuando la gente habla del agua se acuerda de la Florida, la Boca Toma, la Laguna del Otún. ¿Cómo es esa posibilidad que hay de hielo y entonces cómo se asegura que con el cambio climático eso afecte el agua? No, pues que ya afectó. Si tú subes ya a la laguna, ya no ves los glaciares como se veían antes. O sea, ya es una realidad. Entonces, ahí ya en este momento tenemos épocas de lluvia que no eran de lluvia y épocas de sequía más prolongadas. Y ambas son malas, porque es que cuando tienes una época de sequía muy prolongada, pues bajan los niveles y podemos ser susceptibles de tocar el caudal ambiental. Y cuando tenemos lluvia muy prolongada, se nos puede venir una empalizada o el agua llena de lodo, que es muy difícil tratarla, sobre todo por el color, porque el color a simple vista, así el agua sea potable, pues no es, al ojo humano no es tan agradable. Ya eso es una realidad. Nos toca tomar las medidas para afrontar esta realidad. Bueno, en posibilidades de juntar el agua con sota, ¿se puede? ¿El Otún y para captar? Sí, para captar. Sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, el estudio de fuentes alternas nos dice dónde es más viable, pero claro que se puede. O sea, digamos que cualquier río es susceptible. Lo que hay que ver es que tenga el volumen suficiente, pero por supuesto que se puede. Bueno, otra cuestión que se habla mucho es, ¿el agua es potable y se puede tomar de la llave común y corriente para jóvenes y para adultos? Eso es un mito donde la gente hierve el agua y lo que no saben es que hirviéndola le quitan las propiedades con la cual viene la llave. Ahora, cuando hay unidades residenciales que tienen tanques de almacenamiento y el agua que consumen no es directamente de la llave de nosotros, sino de su tanque de almacenamiento, eso tiene unos protocolos para hacer mantenimiento. Entonces ahí es donde tienen que revisar si realmente esos protocolos se están cumpliendo o no, pero el agua que nosotros llevamos hasta la entrada es absolutamente potable y se puede consumir de la llave. Bueno, ¿y la PETAR contribuirá a que el agua vuelva limpia a los ríos? Sí, en un 95%. Yo creo que sin duda esa y la planta de tratamiento de lodos que tú nos estuviste acompañando a visitar en el recorrido de las obras serán un hito para el medio ambiente, para Pereira y para Colombia, porque es que los ríos se conectan con los mares y finalmente cuando vertemos aguas residuales o de sanitario, pues para llamarlo claro a los ríos, estamos contaminando es todo Colombia. Entonces habrá un antes y un después y la devolvemos con 95% de limpieza al río. Bueno, en los planes de inversiones de empresas como Aguas y Aguas, pues siempre se habla de nuevas tuberías, nuevos alcantarillos, pero en el recorrido que hicimos vimos obras millonarias, casi que llegando al billón en la Boca Toma y en las plantas de tratamiento. ¿Eso por qué sirve? Esas son las inversiones que los ciudadanos no ven, entonces hicimos un esfuerzo por mostrar, porque es muy difícil que eso se vea. ¿Por qué? Porque nosotros para poder que tú abras, la pregunta que me acabas de hacer, abro el grifo y es potable, tenemos que estarnos mejorando tecnológicamente. Entonces digamos que, voy a poner un ejemplo, pero tú viste todo el recorrido, en la rejilla de la Boca Toma, si algo pasa, la Boca Toma hoy se cierra de manera manual, con 2 personas cerrando una rejilla. Esto representa un peligro, hay que tenerla automatizada y que cierre, además para que no se nos pasen palos, basura, ni piedras, etcétera, etcétera. Pero así todo el recorrido que ustedes vieron, eso todo hay que irlo actualizando tecnológicamente, además para garantizar la potabilización, para los tanques que son de 1950, 1970, traerlos a estructuras de 2026. Bueno, ¿qué más tienes dentro del proyecto a corto plazo en estos 6 meses
de hacer inversiones de aguas y aguas para contribuir al desarrollo del agua y el alcantarillado? No vamos a parar, o sea, digamos que las inversiones que hay que hacer son muy grandes porque además tú me preguntabas en el plan de obras, nosotros recibimos un plan de obras ejecutado al 50% y el reto con el que recibimos fue ejecutar el otro 50% en 2 años, 50% en 2. ¿Qué estamos priorizando? Lo que sea necesidad para que cada uno de los usuarios abra el grifo y el agua les llegue en perfecto estado, bien sea dentro de nuestras plantas o en las calles. Vamos a seguir también en las calles con reparación de tramos de acueducto alcantarillado, pues porque estamos con obsolescencia muy grande también en toda la ciudad, entonces tenemos que ir renovando. Bueno, esta no va a ser la primera vez que hablemos, sino que vamos a hacer una serie de episodios para que muy seguido vamos contándole a la gente cuál es el desarrollo de todo este plan que usted dice va a ser aguas y aguas. Y la conclusión es que encontramos una persona que tiene gran nivel de conocimientos, gran carácter y tiene un sentido social muy grande. Muchos éxitos. Muchas gracias. Un saludo para todos los que nos ven. Bueno.